Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos al segundo día de la Real Week Medellín. Ayer nos fue muy bien, tuvimos más o menos 220 personas y 60 personas en streaming. Entonces, pues creo que esto demuestra que Medellín está hecho para cosas grandes, conferencias importantes, eventos de desarrolladores importantes. Entonces nada, quiero darles la bienvenida al segundo día de la Real Week. Y como siempre, los dejo con mi amigo Gabriel para que por favor lo reciban con un aplauso que está ahí pidiendo hoy. Bueno. Aquí hay otras cositas de las que íbamos a hablar. Entonces, patrocina y organiza Globant. Ya sabemos que tenemos este apoyo de estas comunidades, de la de React y el PDG. ¿Cómo es el cuento aquí, muchacho, con lo de la React Week? ¿Quiénes no vinieron ayer? Bueno, les cuento rápidamente que hay un evento similar en Nueva York, que es la React Week Nueva York, con la cual tenemos un partnership especial en el cual ustedes pueden aplicar tanto al Call for Proposals y proponer su charla o su evento, o tratar de obtener su pase, y pueden pues colocar su información y están muy interesados en recibir personas que procedan específicamente de la React Week Medellín. Entonces nada, no pierdan la oportunidad, si tienen una charla preséntenla y aprovechen que eso es para darse a conocer mucho más. Alright. Y bueno, los hosts de hoy, Sebastián Gómez, Gabriel Trujillo. Las reglas, siempre es bueno revisarlas, especialmente para los que vienen por primera vez. El teléfono, ya les dijimos, no queremos escuchar el ringtone de mi cama suena y suena, entonces déjenme mute. Las preguntas, vamos a tener un panel con todos los speakers al final, entonces sus preguntitas anótenlas por ahí en un cuadernito y las lanzan al final. Básicamente es eso. Bueno, también para las personas que están por el streaming, manden todas las preguntas, las vamos a estar monitoreando también para poderlas lanzar aquí al board de expositores. El código de conducta, de nuevo, nos regimos por el código de conducta de la JSConf, que en otras palabras es no sea patán, ¿sí? Incluyentes, respetuosos, amables. Globant está buscando todos los roles que apliquen. Ahí tienen las URLs, si alguien quiere también se puede acercar a cualquiera de nosotros, hacer el día 2, bueno, de nuevo, ¿quiénes vinieron al día 1? Levanten la mano. Ok, voy a ensayar, voy a probar a ver si es verdad. Dan, eso. Solo el vino, el resto no. Para hoy entonces tenemos 4 charlas muy interesantes, me gusta muchísimo el día de hoy. Inicialmente tenemos a Mauricio Arroyave. Mauricio es de frontend, lleva alrededor de 5 años trabajando en el frontend y trabaja con React Native, es casi que uno de nuestros referentes acá en el site de React Native. Le gusta la música y dice él que está incursionando en la generación de música por medio de algoritmos. Quisiera saber cómo es eso, pero suena interesante. Además de eso, es nuestro dealer nuestro dealer profesional, o era, ya lo abandonó. Nos proveía algo delicioso que eran unos barquillos supremamente adictivos, ya lo abandonó, se dedicó a la música y al desarrollo de software. ¿Por qué no volviste? ¿Cambiaste? No. Bueno, ¿de qué nos va a hablar? Obviamente de todo lo que es su experiencia de React Native, y nos va a mostrar precisamente el tema de cómo podemos hacer navegación con cajón, pila y todas las cosas que nos va a hablar. Recibamos entonces a Amado con un aplauso inmenso. Bueno, hola, mi nombre es Mauricio. Sí, soy desarrollador hace más o menos 5 años, también soy productor musical. Y en este cuento de React Native llevo más o menos 1 año y medio. En este momento estoy trabajando en un proyecto para un banco con React Native, para el Banco Santander. Y pues vengo a compartirles como la experiencia, los problemas comunes que se nos han presentado y a mostrarles un poquito de React Navigation. Si pueden bajar Expo
en su celular una aplicación que se llama Expo desde ya. Sería bueno mientras voy dando la charla para que ahorita veamos todo funcionando, cada uno en su celular. Se llama Expo, Expo de Exponente, solo para Android. Los de iOS, como son tan exclusivos, no podrán verlo. Ok, Real Navigation. En realidad las diapositivas son muy cortas, es como una introducción porque todo lo vamos a hacer en código. React Navigation básicamente es lo que React Router es a React. Se encarga como de proveernos la navegación de nuestra aplicación, navegar en diferentes screens. Básicamente es eso. ¿Cómo trabaja? Lo vamos a ver ahorita en vivo. Simplemente lo que hace React Navigation cuando lo configuramos es que a todas nuestras screens les llega la propiedad Navigation y ahí podemos acceder a cualquier screen que queramos. Tipos de navegación: está el Drawer Navigation, que es el menú que vemos como un sidebar que deslizamos desde el celular. Está el Stack Navigation, que es la navegación digamos más popular, que es simplemente cuando le damos clic a algo y nos lleva a otro screen. Y está el Tab Navigation, que creo que todos lo conocemos, que son las tabs para navegar entre screens. Bueno, en realidad eso es diapositiva y ya, porque la idea es darle el código y verlo en vivo. Entonces, si lograron bajar esto o no. Bueno, igual aquí lo vemos. Bueno, ¿qué es Expo? Para los que no saben qué, pues, estoy hablando en chino. El compañero ayer lo explicó, los que vinieron. Expo nos permite correr aplicaciones de React Native sin tener que instalar a Android ni iOS. O sea, nos ahorra mucho tiempo. Y adicional a esto, tiene unos snacks, que es como un CodePen de la web, que nos permite en la web hacer aplicaciones en tiempo real y compilar y ver qué es que estamos haciendo. Entonces, por ejemplo, si está muy pequeño el código, me van diciendo que me van dando feedback, por favor. Aquí vamos a hacer un hola mundo. Estamos en la web, snack.expo.io. Cualquiera puede estar ahí y les va a funcionar. Y vamos a ver aquí qué está pasando. Bueno, creo que va a estar listo. Aquí viene el hola mundo. Todo lo que haga, bueno, si lo quieren ver en su celular, los que tienen Expo me dicen, yo pongo el código de barras, pero creo que nadie lo bajó. ¿Sí lo bajaron? Ah, bueno, no estaba confiando. Esperen.
este código, no sé si está muy pequeño. ¿Sí lo sumo? No le dé pena. Bueno, como... Listo, yo creo que ya estamos. Cada vez que cambie aquí algo en el código, ustedes lo van a ver reflejado allá. Él va compilando con cada on-chain que tengamos ahí. Y adicional a eso lo podemos ver en la web. En iOS, si yo cambio esto a iOS, también lo puedo ver. Entonces esto nos agiliza bastante el trabajo. Entonces, primero les quería pues como dar la introducción a Expo para ya mostrarle React Navigation en Expo. Básicamente eso es Expo. Te permite exportar, tiene un directorio de archivos, a ver si me deja. Ah, bueno, tiene Prettier, que te formatea el código, te dice que está mal. A ver qué más tiene por acá. Es que no me muestra. Tiene un directorio de archivos. Y ya, eso es básicamente lo que tenemos en Expo. Ah, bueno, y tiene un package.json. Vos le puedes instalar acá lo que quieras. Moment, cualquier librería de React, Immutable, y te va a funcionar. Entonces, es una buena ventaja. Ahora sí vamos con el tema. React Navigation. Entonces, ¿qué hice yo? Hice la aplicación de la React Week con los 3 diferentes navegadores para que veamos las diferentes experiencias, la diferente experiencia de usuario que podemos tener dependiendo de la navegación. Entonces vamos a ver lo primero. Aquí cierro. Ah, bueno, ya les pongo el código para que la corran. Otra vez. Tomé la foto también. No, apenas, yo creo que es bastante. No, va anoche. Son 20 minutos. ¿Listo? Ya. Bueno. Hágale. Ahí disculpan, eso nos da retrasitos, pero es bacano que lo vean en vivo. Imagino que ya. Listo. Bueno, como pueden ver ahí por ejemplo estamos usando un Stack Navigator para ir a, tiene una pantalla de home. Bueno, esperen que me abra a mí. Listo, tiene una pantalla de home. Les voy a mostrar lo que hice en código. Entonces en el Navigator, creé un Stack Navigator y aquí registré mis pantallas. Yo le dije voy a tener un home, voy a tener talks y voy a tener speaker. Aquí si ven esto raro es porque si yo le quito esto por defecto, él me va a tirar una barra aquí arriba blanca de como un header y yo no quiero ese header. Mírenlo acá, ahí lo pueden ver. Entonces yo simplemente o puedo crear un header, un custom header y ponerlo acá, o simplemente le digo que no me interesa. Eso fue lo que hice en este caso. Vamos a navegar a los talks. Entonces aquí tengo ya configurados los strings que necesito.
¿Qué hace React? Voy a los screens, este es home, si ven el código muy pequeño me dicen, pero Puede ser más grande. Eso. listo. Esperen, yo quito files. So. Bueno, digamos que así. Ya recibo navigation. Como vieron en la configuración, después de este screen, entonces ya tengo derecho pues, a acceder a él. No tengo nada raro, tengo un image background. Y a lo que nos interesa, en el Touchable Opacity, aquí tengo un onPress. ¿Qué le digo? Navigation.navigate, que es uno de los métodos, navégueme a Torx. Entonces él busca en su archivo config quién es Torx y me lleva allá. Vamos a ir a Torx. Auro. Listo. Aquí hay un error de diseño, pero ese no es el tema hoy. Se me fue más allá. Bueno, vamos a ver entonces qué tengo en Torx. En Torx sigo usando el Stack Navigator, pero le voy a hacer pues le estoy agregando parámetros, que es muy común en nuestras aplicaciones. Yo estoy recibiendo una lista de charlas. Estas charlas tienen un ID del speaker, entonces yo necesito ver el detalle del speaker. Renderizo un flat list. Para los que nunca han usado React Native, voy muy rápido porque el tema es React Navigation, pero bueno, el flat list es la lista que nos permite pues como ir viendo datos. Entonces en el flat list tenemos un Touchable Opacity que nos permite pues cliquear cada car, y a esa car yo le digo que cuando me clique me navegue al speaker y me le agregue el ID de ese el ID de estos tags. Entonces vamos a verlo en acción. Ustedes me imagino que ya lo están viendo, pero a mí se me demora. Listo. Vamos a Torch. Te le di clic a Johnny Cuarto. Entonces él va al speaker y ya me hace un find. Bueno, ahí se me fueron consoles, pero eso también es bueno para que vean que tenemos acá, que nos permite acá una consola para ver. Miren, aquí tengo una consola donde puedo ver también datos. Entonces miren que es un entorno muy completo. Tengo un find que machea ese ID con unos speakers y ya me encuentra pues a Johnny y me lo pinta. Entonces aquí estamos usando el Stack Navigator y bueno, si queremos ir atrás con el mismo botón del celular, él me detecta cuál es la pantalla que hay atrás y vuelvo atrás y me bajo. ¿Qué está haciendo él? El nombre lo dice, Stack Navigator. Es una pila y te va apilando los screens. Entonces estoy en A y voy a B, me apila B, estoy en B y voy a C, me apila C, y así mismo cuando se va devolviendo. Hay unos problemas que se presentan que lo vamos a ver al final. Entonces ese es el Stack Navigator. Vamos a ver ahora el mismo ejemplo de la React Week con un Tab Navigator. Si quieren, corro otra vez van a correr otra vez sí. Nos queda poco tiempo, pero bueno, lo que alcancemos. ¿Listo? Bueno, Tab Navigator. Igualito que como creamos el Stack Navigator, solo que aquí tenemos dos opciones: Create Button Tab Navigator o Create Top Tab Navigator, para que nos cree, en vez de esto aquí abajo, nos los cree arriba.
Todo esto lo podemos customizar. ¿Cómo? Con este objeto. Default Navigation Option, Tab Bar Option, todas estas cosas que no voy a profundizar en ellas por el tiempo. Hacemos lo mismo, registramos las screens. Le digo que tengo Home, le digo que tengo Speakers. Y tengo que crear un Stack Navigator. ¿Para qué? Para dar clic en los parámetros, en cada speaker, en cada charla, y para que me muestre el speaker de esa charla. Entonces, a la final, cuando usamos Stack Navigator o Drawer Navigator, casi siempre tenemos que tirarlos en un stack. Esa es como la clave y el enredo pues de esto. Vamos a ver cómo está funcionando. Tenemos speakers, tenemos home. Si visualizan así, van a ver que tiene la misma transición que tendría en un dispositivo nativo. Aquí no sé si se puede ver, yo creo que no, pero en los celulares de ustedes lo pueden ver. Y cerremos con el Drawer Navigation para ya ir a conclusiones y problemas, si alcanzamos. Creo que nos queda un minuto. Nos quedan 3 minutos. Drawer Navigation. ¿Listo? O sea, lo mismo, no hay nada nuevo. ¿Qué tiene nuevo? Tiene nuevos métodos. ¿Qué métodos? De this.pros.navigation, navigate, drawer open o drawer close. ¿Por qué? Porque muchas veces necesitamos que se nos active ese menú con cualquier iteración del usuario. Entonces ya nos provee estos dos métodos nuevos. También podemos customizarlo, podemos crear un content component donde podemos hacer nuestro propio drawer. Le tenemos que hacer un flat list y muchas cosas. Aquí ya no hay botones porque no es necesario. Si yo arrastro aquí al lado, como ven, bueno, es muy lento, pero los que tienen celular lo deben ver bien. Listo, tengo home y tengo speakers, y es la misma cuestión. También tengo un Stack Navigator, como les dije ahora, porque lo necesito. Y básicamente, esos son los 3 tipos de navegaciones que nos provee Real. Ahí el reto es cuando tenemos una aplicación que combina las 3. Tenemos que saber usar bien el Stack Navigator y para que no nos enredemos, que muchas veces vamos atrás y pensamos que va a ir a un lugar que queremos y no, porque por eso mismo, porque hay que hacer un gráfico de qué tipo de navegación queremos y cómo queremos usar el stack. Básicamente es esto. Ahorita bueno, me dieron otros 5. A ver qué más les puedo mostrar acá. No, la charla en realidad era corta. También hay unos métodos. Por ejemplo, si yo quiero navegar vamos al principal, bueno, no, aquí que ya lo tienen escaneado. Si yo quiero navegar de home a home, yo estoy en home y le digo que me vaya a home, si ustedes miran en el celular, no va a hacer nada, porque él detecta que ya está en el stack ese script con la que quiero hacer una acción. Entonces, cuando queremos hacer algo en el mismo stack con diferentes parámetros, en vez de usar navigation.navigate, tenemos que hacer push para que apile otro screen con esos parámetros. Ese es uno de los problemas que pasa. Cuando queremos ir al top, o sea, ir a donde empezamos, que muchas veces necesitamos un botón atrás, pero que vaya a donde empezamos, no al anterior. Tiene un método que es navigation.to top. Ahí se me olvidó, lo tenía por ahí anotado. Pop to top, con ese vamos al primer elemento del stack y tenemos un go back para asegurarnos que vamos a ir atrás y no queremos
usar Navigate con el string a donde queremos ir, sabemos que vamos a ir atrás, le damos Go Back y ya él regresa atrás. Entonces básicamente es esto, o sea, hay mucho más tema que se los puedo explicar, pero como ya no tenemos más tiempo, es como dejarlos iniciados. Cualquier preguntita ahorita me la comentan. Y ya, muchas gracias. Mientras vamos entonces conectando de nuevo, eso. Mientras vamos conectando de nuevo las cositas, yo voy también prendiendo aquí lo mío. Él tiene su pastelito, yo tengo el mío acá un poco más técnico, pero bueno. A ver qué les cuento. Algo que nos tiene muy orgullosos en esta React Week es la participación de Elsa y de Vanessa como speakers. Esto por alguna razón estaba presentando, yo que presenté. Ya voy. Un segundo. Bueno. Como en todo buen evento, toca improvisar a veces. Ok. Elsa es representante de la costa atlántica, ella es de Barranquilla. ¿Quién de aquí es de la costa? Levante mano. Eso. Pues yo no sé ustedes qué hacen acá, al igual que ella, porque se perdieron el carnaval de Barranquilla. Pues muy mal hecho, ella se perdió la muerte de Joselito por estar aquí, pero bueno, excelente, sabemos cuáles son las prioridades. Elsa es de Frontend aquí en Globan, ya lleva, bueno, alrededor de ¿cuánto tiempo? Como 2 años. 2 años, wow, un montón de tiempo. Y nos va a hablar de algo que personalmente me gusta muchísimo, que es Movex y algo que conecta también con las charlas de ayer, que es la API Context. Entonces, sin más preámbulos, le entrego el escenario a Elsa y la recibimos con un aplausote. Hola, bueno, ya dijeron el nombre de mi charla, es React Context versus Movex. Un poquito sobre mí, me llamo Elsa Olivares, soy ingeniera de sistemas, tengo alrededor de 5 años de experiencia en el desarrollo front y 2 años de una relación amorosa con React. Aunque siento que me es infiel con otros desarrolladores, pero bueno. Bueno, comencemos. Comencemos hablando un poquito del React Context API. ¿Qué es Context? Es la manera de pasar props entre componentes sin necesidad de hacer el famoso prop drilling, o sea, de estar pasando uno por uno entre componentes. Entonces, a React se le ocurrió hace un año, en la versión 16.3, lanzar Context. Entonces, aquí está. ¿Cuándo lo debemos usar? Lo ideal sería usarlo cuando tenemos información, datos globales y necesitamos compartir alrededor del árbol de React sin estar pasando así cada prop. Entonces, por ejemplo, lo que son datos de autenticación de usuario y también, por ejemplo, notificaciones son, digamos que, en mi experiencia, en los casos que yo utilizaba Context, por mencionar algunos. ¿Dónde está? Ahí está aquí. No. El código, acá. No. Es que no me explicaron. Nada. Tengo mucho rato en usar Windows, lo siento. Sí, aquí. Ya. Perdón. Bueno, listo. Ya lo ven, sí. Este es el código, el ejemplo muy básico, o sea, yo creo que nunca lo van a implementar así en la vida real, pero es para que entendamos un poquito cómo funciona Context. Entonces, el ejemplo está basado en 3 componentes. Un componente en 3 niveles diferentes. Tenemos el highest component, middle component y lowest component. Aparte de eso, tenemos como el core
de este ejemplo, que es el archivo que se llama components context, en el cual, como ya context hace parte de React, no tenemos que instalar ninguna dependencia, nada externo. Con importar React y hacer react.createContext, ya podemos utilizar todo lo que context nos da. Context es un objeto que tiene provider y consumer. Entonces, ¿qué hace esto? El provider provee el consumer, no mentira. El provider es donde nosotros vamos a colocar toda esa información que queremos que sea usada por otros componentes, ¿sí? Ahí es donde manejamos todos esos datos. Y el consumer es, bueno, ahí sí es quien va a usar esos datos y los va a manejar a la manera de que lo necesite el componente. Entonces, en nuestro caso, tenemos el highest component, en el nivel más alto, y aquí importamos el components provider, porque este componente es quien va a darle a los demás los datos a usar. Entonces, tenemos un estado con un text, que aquí es un string, un React Week. Tenemos una función que es onChangeInput, que se llama en el evento onChange de un input. Y esta función recibe un evento y lo que hace básicamente es que actualiza el estado con el valor que se tome del input. Sencillo. Entonces, aquí es donde vemos la magia de context, que tenemos el provider que encierra a los componentes donde queremos compartir esa información, esos datos. Entonces, le pasamos en el value el thisState.text, aquí le podríamos pasar, aquí porque es un ejemplo que nada más estoy manejando un dato. Obviamente en una aplicación vamos a tener muchos, pasamos un objeto y ahí podemos acceder fácilmente. Y tenemos el middle component que lo importamos aquí. El middle component es el componente, nunca hagan esto, o sea, nunca utilicen un componente que nada más renderiza otro componente. Efectos de ejemplo, no lo hagan en la vida real, por favor. Pero, entonces este componente lo único que hace es que retorna otro componente, que se llama lowest component, en un nivel más interno. Y se trabó. ¿Y qué le pasó? Te paraste. No. Ah, ya. Ok. Qué vergüenza. Bueno, tenemos lowest component. Este componente es quien nos va a renderizar los datos. Este componente aquí, bueno, el consumer se maneja con una función. Entonces, lo encerramos en el component consumer, aquí lo importamos. Y tenemos context en forma de función, porque así es como trabaja context. Y aquí muestro el contexto. Como les digo, como estoy mostrando un solo valor, ya de esta manera ya puedo acceder. Entonces, este componente lo único que hace es mostrar el texto que se escribe en el input. Entonces, yo aquí puedo escribir cualquier cosa y se va a actualizar. Entonces, a grandes rasgos, esto es context. A mí, cuando lo utilicé la primera vez, me gustó mucho y dije, ay, ¿por qué no? Porque comencé con Movex antes de context, pero creo que todo o sea, es costumbre a veces hacer crear el proyecto en React y de una meterle Redux, de una meterle Movex, y a veces no es necesario, ¿sí? Listo. Ahora pasamos a Movex. ¿Qué es Movex? Movex es un manejador de estados, lo podemos comparar con su primo lejano, primo cercano, hermano, Redux, o se odian, no sé. Pero bueno, Movex es un manejador de estado. Nos permite construir aplicaciones donde donde el modelo de datos es más complejo. ¿Sí? Movex con React se usa mucho, sin embargo no está construido solo para React. Se puede utilizar con diferentes librerías de JavaScript. Movex tiene unos conceptos básicos que son los
observable state, estados observables, que básicamente son valores que pueden cambiar, pueden mutar en el tiempo. Son, sí, valores que pueden cambiar. Tenemos los valores computados que se forman a partir de estados observables y ellos devuelven un nuevo valor. Entonces, si uno de los estados cambia, el valor computado se actualiza, solo si cambia algún estado, porque entonces aquí también todo, pues React aprovecha mucho los recursos y Movex también, entonces solo se va a actualizar si hay un cambio. Si no hay, pues el valor queda igual. Tenemos las reactions, que son similares a los valores computados, pero no devuelven un nuevo valor, sino que devuelven un efecto alterno, ¿sí? Un side effect. Entonces, como por ejemplo una request o la ejecución de una función, son ejemplos de reactions. Y las actions son la forma en cómo Movex maneja la actualización de los estados. En React purito tenemos setState. En Movex tenemos running actions, que es para manejar esas actualizaciones. Y vamos a ver si aprendí. Sí. Pues tenemos el mismo ejemplo, muy sencillo, con Movex. Entonces, los mismos tres componentes. Sin embargo, aquí la diferencia, hay varias diferencias, pero la principal, tenemos un archivo que se llama Observable Store, ¿sí? Este archivo tiene una clase que se llama Observable Store, donde tenemos un estado que se llama texto y es observable, está pendiente de los cambios todo el tiempo. Usamos el punto box porque es un valor primitivo. En caso de arrays o de objetos no es necesario el box. Tenemos también la función que se llama changeText, que recibe el nuevo valor y lo setea o lo coloca en el estado que se llama text, ¿sí? Porque tengo una clase que solo hace esto yo lo podría hacer en un componente, pero organización. Como digo, esto es un ejemplo, pero en la vida real vamos a manejar muchos estados y no queremos un componente que tenga un montón de cosas. O sea, tenemos clases, usémoslas. JavaScript nos las dio, tomémosla y usémosla. Tenemos, bueno, en el highest component importamos el observable store. Nuevamente tenemos la función onChangeInput, que se ejecuta en el evento onChange, recibe el evento y llamamos a la función changeText del observable store y le pasamos el valor del input. Lo mismo, aquí estamos actualizando ese valor que vamos a mostrar. Aquí no tenemos que encerrar nada porque ya con Movex lo manejamos de esta manera, no tenemos que encerrar nada y tenemos también el middle component. Por último tenemos el componente que renderiza, que es lowest component, que aquí tenemos el observer. El observer es para que este componente también acate los cambios que ocurran en el contexto, en el store. Entonces, aquí nuevamente tenemos un P que va a mostrar el texto que se escribe en el input. Nuevamente. O cualquier texto, ¿sí? Creo que aquí podemos ver la diferencia clara de uno con el otro. Obviamente en las dependencias tengo Movex y Movex React para poder utilizar los stores, los observables y demás. Anda. No. Listo. Entonces la pregunta que debería yo responder en esta charla, ¿cuál de los dos? Y la respuesta es depende. Sí, depende de lo que queramos hacer, de qué tipo de aplicación estemos construyendo. Entonces, si necesitamos si es una aplicación sencilla que solo vamos a utilizar el paso de props entre componentes, usemos context.
Si necesitamos una aplicación compleja donde vamos a utilizar los observables, los estados y todo lo que Movex o cualquier manejador de estados que ustedes decidan utilizar, nos movemos a eso. Y ni siquiera es por el tamaño de la aplicación. Actualmente estoy trabajando en una aplicación mediana y no tenemos ningún manejador de estados, es React puro. Y es lindo, se siente bonito trabajarlo así. Y uno se acostumbra y entonces no siempre es porque, uy, tenemos 1000 archivos, no, pues depende de qué estemos construyendo. Y no utilicemos context para ahorrarnos trabajo de pasar props, no, o sea, seamos conscientes y digamos, ok, si, o sea, para evitar escribir cosas, voy a utilizar context, no, o sea, seamos recursivos y utilicemos las cosas para las cuales están diseñadas. Y bueno, ya esa es toda mi charla, espero que les haya gustado y ya saben preguntar al final. Gustó. Bueno, yo sé que todos de niños alguna vez escuchamos el chiste de un paisa, un costeño y un rolo. Bueno, esto ya tenemos el paisa, el costeño y aquí tenemos una persona de Bogotá. Santiago Galvis es arquitecto. Santiago Galvis es arquitecto, trabaja en Globant hace un ratico ya, como 3 años más o menos, un poco más. Y bueno, le apasiona trabajar con todas las cosas que tengan que ver con escalabilidad, con alcance, en fin. Él nos va a hablar de un conflicto bien interesante. Todos conocemos los grandes conflictos de la naturaleza, Star Wars versus Star Trek, Beam versus IMAX. Él nos va a hablar de Angular versus React. Bueno, parece bastante interesante, entonces vamos a ver qué nos tiene. Un aplauso para Santiago. Muchachos, arriba. ¡Eso! Es el high point de la charla. Bueno. Ok. Hoy les vengo a hablar de, sí, 2 grandes rivales. Y no solamente de hablar un versus, sino de cómo podemos integrar el uno en el otro. Entonces, inicialmente les voy a hablar de unos conceptos principales, como para que entendamos el resto de la charla. Luego vamos a ir por las historias de cada uno, pues como para conocer un poquito de contexto. Y finalmente, pues, al grano, cómo podemos utilizar React en Angular. Bueno, para iniciar me gustaría explicarles, si no saben, qué es un framework. Cuando nosotros tenemos una división de comportamientos, tenemos una división de atributos o de características y los separamos en objetos de estudio, eso se llama una abstracción. Un framework es una abstracción que nos permite precisamente separar responsabilidades, de esa forma pues poder comenzar a trabajar aplicaciones grandes. Un framework es una aplicación genérica, como si un framework ya es una aplicación que corre, ya como tiene pues el esqueleto definido, nosotros podemos comenzar a extender toda esa funcionalidad del framework y convertirlo en aplicaciones que sean específicas a una función, a una necesidad. En el framework completamos, está definido la manera en que yo desarrollo, está definido inclusive un proceso de deployaje de nuestra aplicación. Es universal, es reutilizable. Por otro lado, hay librerías. Las librerías son colecciones de recursos que no son volátiles. ¿Qué quiere decir que no sea volátil? Una librería no está hecha para que nosotros entremos a modificarla. Una librería provee datos, provee funciones, provee clases, provee métodos que ya están definidos y no se supone que nosotros vayamos a ir a modificar esas
esos features de la librería. Es por eso pues que lo llamamos que es no volátil. Tiene código prescrito. Les voy a poner un ejemplo en un sistema donde yo utilizo una base de datos. Cada vez que yo vaya a hacer una llamada a la base de datos, no voy a volver a escribir todo el código, no voy a volver a poner toda la información y utilizar todos los métodos, sino que puedo crear una librería que más adelante puedo reutilizar en mi aplicación para tener fácil acceso a la base de datos. Ese es el concepto de librería. ¿Qué diferencias hay entre un framework y una librería? Principalmente la inversión de control. Cuando decimos a la inversión de control es quién está manejando el flujo de la aplicación. En un framework, el control del flujo lo hace la aplicación, diferente a una librería que el control de flujo lo tenemos nosotros como clientes. O cuando estamos utilizando la librería, nosotros somos los que controlamos ese flujo. En el framework controla el flujo de la aplicación y utiliza el código que nosotros inyectamos, pues colocamos. La extensibilidad, como les mencioné ahorita cuando definía la librería, se supone que yo no debo tocar el código del framework. Yo lo que hago es extender sus clases, extender todo su paquete, y de esa manera yo creo códigos y aplicaciones personalizadas. Como les comentaba, el código del framework no debe por qué ser modificado, extiendo toda la funcionalidad. ¿Qué es inyección de dependencias? La inyección de dependencias es un proceso en donde yo le entrego a un objeto la dependencia de otro objeto. Vamos a algo más claro de pronto. Es un modelo en el cual un objeto que ya tiene definidos unos métodos, unas librerías, se lo voy a entregar a otro objeto, se lo doy, no lo voy a instanciar, no confundamos con que en el proceso de creación del objeto yo no voy a instanciar el objeto, sino que se lo voy a entregar ya listo, para que ese otro objeto utilice toda la funcionalidad, todo lo que ya está predefinido en el otro objeto. Eso lo conocemos como inyección de dependencias. Bueno, ¿qué es Angular? Angular es un framework de JavaScript. Utiliza principalmente TypeScript. Fue desarrollado y está mantenido por Google. La primera versión, Angular 2, fue sacada al aire y entregada pues al público en septiembre del 2016. Es una reescritura de AngularJS, es una evolución de AngularJS que salió al mercado en octubre del 2016. Se le conoce como un JavaScript superheroico y está enfocado a MVW. De pronto ustedes hayan escuchado sobre patrones de diseño. Uno de esos patrones de diseño muy reconocidos en la web es el modelo vista controlador, es como el más común, pero también existen otros como modelo vista y otra cantidad de patrones de diseño, que es lo maravilloso de Angular. Y es el MVW, ese W hace referencia al inglés wherever, que es lo que sea. Entonces tengo modelo vista, lo que sea. Entonces puedo tener modelo vista controlador, modelo vista, modelo vista dominio, y todos esos patrones los puedo fácilmente implementar en Angular. Muy bien. Ahora, ¿qué es React? React es una librería. Ya conocemos un poco las diferencias. Está desarrollada y mantenida por Facebook. Como es la semana de hablar bien de React, entonces les comparto que Facebook le ha apostado tanto a React que lo implementa más que lo que Google implementa a Angular. Pues interesante, pues, que es como mucho uso de React, mucho uso y muy buena mantenibilidad, pues todos conocemos Facebook y el monstruo que es. Muy bien. Ya vamos a entrar como un poco más en materia de Angular en React, y les quiero dejar la inquietud de que aunque esto es posible,
consideremos el por qué queremos integrar React en Angular. Hay muchos temas que pues obviamente por el tiempo de la presentación no les puedo compartir, pero el proceso, los dos tienen curvas de aprendizaje diferentes, los dos tienen pruebas unitarias, frameworks para pruebas unitarias, manejo totalmente diferente de la vista. O sea, yo en React tengo la vista como principal elemento, en Angular tengo modelo, vista y controlador. Entonces, entender muy bien la necesidad y el por qué yo quiero hacer una aplicación de Angular que contenga React. Porque la complejidad luego se me puede volver en el tiempo, cuando yo estoy hablando de escalabilidad, cuando yo estoy hablando de mantenimiento, se me puede volver el haber integrado las dos herramientas. Entonces, tener muy claro que por qué lo voy a hacer y pues seguir esa línea. ¿Qué motivaciones puedo encontrar? Un mayor rendimiento de Angular. React nos ofrece un control del estado de la vista, entonces podemos aprovechar como todas esas ventajas de React en Angular. Podemos reutilizar componentes. Alguien de pronto creó un componente súper genial y toda mi aplicación está en Angular, entonces yo quiero utilizar ese componente en mi aplicación, pues no estoy jodido, puedo hacerlo. Entonces diría que es una buena motivación para hacerlo. Y otra motivación es, ya mi aplicación tiene 2 años, la llevo desarrollada toda en Angular y ahora me resulta que quiero aprender React o le quiero meter React por X o Y motivo. Entonces no voy a empezar a hacer todo en React, voy a meter mis componentes de React en Angular. Bueno, ya entrando en materia, les voy a mostrar 2 ejemplos. En Google hay millones de referencias de cómo podemos hacer el proceso. Yo escogí 2. Les mencioné ahorita en la historia de AngularJS. O sea, la historia se parte en 2 porque AngularJS no trabaja con TypeScript, AngularJS trabaja con JavaScript. Hay una librería muy interesante que se llama ngReact. ¿Qué beneficios pues tiene esta librería? La puedo instalar fácilmente con npm o Bower. Tiene una directiva de Angular, básicamente una directiva en la que yo puedo embedir el código, los componentes de Angular, de React en mi aplicación de Angular. Y además tiene un servicio que nos permite crear y convertir esos componentes de Angular, de React, perdón, en directivas de Angular y utilizarlos a través de toda mi aplicación. Vamos a ver un poquito cómo es de la implementación. Para los de atrás que ven perfectamente, les prometo que lo que está ahí es lo que les voy a narrar. Yo creo que estas memorias se les van a compartir, entonces luego les pegan una ojeadita. Básicamente, creo un módulo para las directivas de Angular, creo un módulo, aquí tengo mi componente de React, donde defino pues los props, y finalmente aquí hay un React Component Directive en donde yo coloco ese componente y ahí se va a renderizar el componente de Angular, de React en Angular. Por otro lado, el servicio de Angular, no todas las veces que yo quiera crear un componente de React, quiero poner todas las propiedades, quiero crear todo el esqueleto que vemos aquí. Como pueden ver, es un cuerpo bastante largo y me toca comenzar a definir un montón de propiedades. Entonces, para hacerlo más sencillo, está el servicio de Angular, que lo que nos permite es generar ese componente. Aquí lo defino como directiva, aquí defino las props de ese componente de React. Le puedo también, a partir de inyección de componentes, de dependencias, le puedo mandar los props. Si no están definidos en el componente de React, los puedo definir cuando hago la inyección de dependencia del frame, de la librería en Angular, y el resultado es tener una directiva con el nombre que yo le ponga, en este caso el Hello Component, que solamente cada vez que yo ponga la directiva Hello Component
en mi HTML, me va a renderizar el componente y no tengo pues que hacer toda la declaración. Por otro lado, hay una librería muy buena para Angular. Recordemos, Angular, cuando hablo de Angular 2 en adelante, cuando hablo de AngularJS, hablo de su hermanito menor, el que le dio origen. GoData es una librería, también la puedo instalar a través de npm o yarn. Utiliza inyección de dependencias, lo cual pues hace fácil de que yo pueda utilizar esa librería en mi aplicación, en mi proyecto. Soporta TypeScript 2.3, eso quiere decir que podemos utilizarla a partir de Angular 2. Creo que Angular, la última vez que chequeé estaba en Angular 6, pero eso fue la semana pasada, entonces yo creo que ya viene en Angular 100. Pero podemos pues trabajar con Angular 2. Y soporta React 15.3.2 en adelante. ¿Cómo lo usamos? Hacemos un proceso de instalación, bien sea por npm o por yarn. Luego vamos a importar todas las librerías requeridas de GoData para poder utilizar en nuestra aplicación de Angular. Hacemos aquí inyección de dependencias. Y finalmente utilizamos los hooks de Angular, un poquito de información de Angular, maneja unos hooks que nos hacen fácil identificar los ciclos de vida del componente. Y utilizando esos hooks, lo que pueden ver acá es que cuando inicio la vista, que básicamente recordemos que React solamente se despliega en la vista, necesita como ese empujón para poder arrancar, eso nos lo soluciona el hook del init del componente y renderiza pues la aplicación. También podemos utilizar el hook de que cuando hayan cambios en el DOM nos renderice nuevamente el componente de Angular, para de esa manera pues poder tener un scope actualizado. Conclusiones: podemos integrar React con Angular, es posible a través de inyección de dependencias. React y Angular se pueden complementar para hacer algo súper potente. Angular es potente, React es potente, entonces podemos crear algo súper potente. Y les dejo la reflexión: lo único imposible es aquello que no se intenta. Entonces los invito a seguir experimentando, a seguir probando y a crear cosas locas. Muchísimas gracias. Hola, probando, sí, eso. Cuando yo les hablo de una persona que es fan de las motos y de Iron Maiden y Metallica, ustedes piensan que va a venir una persona pues, muy diferente a Roberto. Pero créanme que él es uno de nuestros desarrolladores más hardcore aquí en Global. Él trabaja en la parte de SharePoint, pero también es un apasionado del mundo de JavaScript. Él nos va a hablar de cómo integrar React con Cognitive Services de Azure. Es algo supremamente interesante. De hecho, cuando estábamos evaluando en el comité académico esta charla, teníamos unas opiniones como, ¿qué? Pero sí, o sea, como amor y desamor. Al final, bueno, aquí está y vamos a ver entonces qué nos trae Roberto. Un aplauso para él. Buenas tardes, me presento, mi nombre es Roberto Rojas, yo acá soy SharePoint Developer. La idea del día de hoy sería hablarles sobre Azure Cognitive Services y la integración que se puede hacer con React.js. No sé si ustedes, alguno ha escuchado de Azure Cognitive Services. Ah, excelente. Entonces no van a estar como tan descontextualizados con lo que les voy a decir. Bueno, ¿qué es esa vuelta de Azure Cognitive Services? Eso es un conjunto de herramientas, de SDKs que nos van a permitir a nosotros agregarle características de inteligencia artificial a una aplicación cualesquiera. Puede ser una aplicación móvil, puede ser una aplicación web o puede ser desde una aplicación de escritorio. No necesitamos tener muchos conocimientos en la parte de inteligencia artificial. Muchas veces para ese tema de inteligencia artificial nos piden Python, nos piden Caffe, nos piden R.
cosa que no va a pasar utilizando Azure Cognitive Services. Bueno, Azure Cognitive Services está dividido como en cuatro verticales. Tenemos la parte de visión, que es como la que vamos a tratar el día de hoy, la parte de habla, la parte de reconocimiento del lenguaje, parte de búsquedas y APIs para el tema de conocimiento. El día de hoy nos vamos a centrar más que todo en la parte de Face API y Computer Vision API. Esa Face API lo que nos va a permitir a nosotros es hacer reconocimiento de rostros, facciones y todo ese tipo de cosas que están relacionadas con las caras de las personas. Este Computer Vision API es una API más general que nos va a permitir a nosotros, en base a una imagen que le pasamos como un parámetro, una API que nos expone Azure, obtener cierta información de la imagen, colores, objetos que están definidos dentro de la imagen, las categorías a las que puede pertenecer esa imagen, etc. Entonces, como les decía, el Face API, que es el primero que vamos a ver en una demo que les voy a mostrar en un momento, nos va a permitir obtener caras, nos va a permitir, si en una foto que tomamos con el dispositivo X, obtener si hay dos personas repetidas en una imagen. Esto se puede prestar para una aplicación. Yo voy a hacer un sistema de reconocimiento facial de una forma muy sencilla. Listo, entonces vamos a pasar a un pequeño demo. Sí. Dale. Como por ahí. El cuchiflín. Tiene HDMI. Para que no se dañe. Sí, no, tengámosle la fe. Y la fe. A ver, espera. Duplicate. Sí, dale. Listo. Bueno, entonces, en términos generales, para yo trabajar con este tema de Vision API, yo debo tener una cuenta de Azure. En este caso lo estoy haciendo con una cuenta mía personal que es gratuita. Azure inicialmente me ofrece a mí 3 meses gratuitos para yo hacer este tipo de pruebas. Entonces, en este caso, yo simplemente, acá en los grupos de recursos, yo generaría mi recurso. En este caso sería un recurso de tipo de inteligencia artificial. Sería este Face. Entonces, simplemente lleno la información. Ay, acá me equivoqué. Simplemente llenamos la información que nos va a pedir para Face API. Le damos un nombre. Demo Face API, cualquier cosa. Le damos una localización, un grupo de precios y un grupo de recursos que los que han trabajado con Azure saben que es una agrupación pues, de recursos relacionados. En un momento que Azure allá haga su magia. Entonces, una vez se crea nuestro recurso, acá vamos a coger uno que yo ya tenía para propósitos de esta demo. Eso nos va a generar a nosotros como tal un conjunto de llaves. Estas llaves son las que vamos a necesitar en el momento que yo quiera hacer una petición a este servicio de reconocimiento facial. En este caso, voy a mostrarles ya código. Listo. En este caso, yo en mi proyecto de React que creé con NPM, creé React app, tengo una clase especial que se llama, acá se me perdió esa infeliz, tengo una clase acá que se llama Azure Service. Entonces simplemente cuando yo creo mi proyecto de Azure, mi componente para Face API, simplemente él me da acá una ruta sobre la cual está alojado ese servicio. En este caso sería esta, Azure South API Microsoft Face. Entonces la tengo acá definida en mi clase, una clase SSI normal. Tengo acá mi API Key, que es la que saco allá del portal de Azure, y si quiero analizar, por ejemplo, ya las caras como tal, basta simplemente con construir un request de jQuery, se puede hacer con un fetch.
En este caso yo lo hice con jQuery. Se puede hacer, o sea, se configura acá en los parámetros. Yo determino el género, la edad, si la persona está sonriendo o no, si la persona tiene gafas o no. Son posibles datos que me puede traer a mí esa API. También me permite saber si una persona tiene maquillaje. Hay una API, o sea, en la consola de administración de Azure hay una sección adicional donde yo puedo probar los diferentes parámetros de esa API para nosotros poder construir estos query string que son necesarios para hacer el llamado al servicio. Entonces, por ejemplo, no sé, hagamos la prueba de una vez con alguno de los muchachos que esté acá en el grupo. Entonces, discúlpenme acá que la cámara de mi computador es como un poquito mala. Entonces toca una cosa acá bien machetera. ¿Algún voluntario por acá que quiera dejar tomar una foto temporal? Yo. Ah, bueno, perfecto, mejor. Cara natural. Cualquiera, acércate un poquito más. Más. Bonita, ¿no? Posible. La que añadí a mi página. Mucha luz. No, la luz va a apoyar. Entonces, dependiendo de nuestra conexión a internet, entonces nos va acá a arrojar Azure, después del proceso de análisis, nos va a arrojar un conjunto de características de la foto de la persona que acabamos de tomar la foto. Nos está diciendo que esta persona está sonriendo, o sea, por cada característica de la foto, de la imagen, nos va a traer un nivel de confianza. O sea, yo ya con esa información puedo configurar mi interfaz o hacer lo que yo necesite desde el lado backend, por así decirlo, y en base a los resultados que me arroja Azure. Por ejemplo, acá me arroja género, me arroja edad, el tema de las gafas, etc. Acá le puso masculino. Acá le puso masculino. No hay una clave que diga ugly igual true. No, hasta el momento no se la han inventado. Ah, bueno. Entonces, o sea, en términos generales, esto es lo que hace la Face API. Nos permite a nosotros obtener en base con una API REST de fácil uso, obtener información de reconocimiento facial de una imagen. El Age, mira, supuestamente tiene 39, no sé. Ah, no tengo 39. Bueno, tiene un bug en la vuelta ahí. Ya tengo 40, o sea que... Más o menos, tiene cierta desviación. Bueno, entonces vamos a pasar acá a la otra API que también es muy parecida y utilizar. Entonces, vamos a mirar por acá. No sé si alguien tiene un papel por ahí con texto impreso. Papel con texto impreso. Sería muy chévere porque tengo otro juguetico para mostrar en adicional. Una tarjetica de 10 minutos. Eso sí fue. Pero es que no está en inglés. No importa. O sea, tengo otra cosa escondida y es que en adición a caras, objetos, yo también puedo hacer reconocimiento de texto utilizando esta misma API. Esta API, la Vision API, nos expone a nosotros una operación especial que es un OCR. Nosotros podemos tomarle una foto a un periódico, a una revista y nos va a extraer mediante una llamada REST el texto que hay contenido en esa imagen. Perfecto, mejor todavía. Entonces simplemente es el mismo procedimiento. En el portal de Azure creamos un objeto de tipo AI Machine Learning y vamos a hacer un objeto de Computer Vision. Este Computer Vision, como les mencionaba, era mucho más general
porque nos va a permitir hacer una descripción general de la escena que está en la imagen, incluyendo caras, color, etc. Entonces simplemente le damos un nombre, como hicimos con el de cara. Damos un grupo de precios, dependiendo de esto, de este grupo de precios, nos van a cobrar a nosotros Microsoft el uso de esta API. En este caso nos estaría cobrando como $0.19 por 20 llamadas en un minuto. Es realmente barato. Entonces, acá está creándonos nuestra API. Ellos nos exponen en adición a eso. Me disculpa un momento. Disculpan un momento. Sobre él no me la sé de memoria, es toda larga. Ahí está, pues. Un momentico que esta se me perdió. Es como tal, no, a través de la cámara o ubicar la cámara más atrás. Se me perdió esa consola. Bueno, volvamos otra vez entonces al código. Y esta vuelta por acá. Se puede. La cuestión es porque. ¿Qué es esto? El cambio de. Listo, es esto. Que no deberían hacer. Bueno, O sea, acá hay una forma, o sea, acá Microsoft nos expone una forma de nosotros realizar como una prueba antes de nosotros integrarla en nuestra aplicación. Simplemente acá nos exponen los diferentes métodos que expone esa API de Azure, esa API cognitiva. Por ejemplo, acá tenemos una que se llama describir imagen, que lo que hace es coger la imagen, describir los objetos que hay presentes en ella. Y yo simplemente acá le seteo, por ejemplo, acá está documentado qué necesito para poder hacer la llamada a esa API. Por ejemplo, en este caso sería el lenguaje, el tipo de contenido. Normalmente cuando se mandan imágenes desde una cámara se mandan en un base 64. Si se hace, por ejemplo, de un, no sé, de un IMG o algo así, se mandaría un JSON. Como parámetro se mandaría la URL de la imagen que tiene seteada ese IMG. Entonces venga acá. Una vez creamos nuestro recurso de imagen, esto acá tiene una extensioncita corriendo. Una vez creamos nuestro recurso de imagen, entonces simplemente es la misma cosa, se nos va a generar a nosotros un conjunto de llaves que son las que son requeridas para hacer la llamada de ese servicio. Entonces acá tenemos nuestras llaves y nos va a generar una URL donde uno va a hacer la petición REST. Un momento que cargue, acá nos va a dar a nosotros una URL donde vamos a hacer la petición REST. Entonces acá en nuestro código lo único que tenemos que hacer para hacer un análisis de una forma sencilla de una imagen es simplemente definirle si quiero que, por ejemplo, me retorne un momentico control más un momentico que este teclado es bien un poco menos. Listo, entonces simplemente acá de definir mi API key, en este caso sería esta, la URL del servicio que yo quiero consumir, en este caso sería el analizar imagen. Ahorita les voy a mostrar el del OCR. Entonces simplemente sería pasarles eso y yo, por ejemplo, él me va a decir categoría, descripción, colores, si hay caras en la imagen, él es capaz de decirme cuántas caras hay, la edad aproximada de esas caras de las personas que ven en la imagen, si hay pornografía,
Para que no vayan a probar con porno por ahí. Si hay celebridades en la imagen y el lenguaje en el cual se van a devolver los resultados. En términos generales sería esta misma, o sea, es simplemente un consumo de un servicio REST, lo que se utiliza para hacer análisis de imágenes utilizando esta parte de Azure Cognitive Services. Entonces, venga, vamos a hacer una pequeña prueba por acá. Si por ejemplo les tomaran una foto a ustedes todos, tranquilos que no va a quedar guardada. Entonces mira que acá me va a traer, acá me trae caras, acá hay personas que tienen gafas, hay alguien por ahí que tiene 43 años, hay alguien que está como enojado por ahí, no sé. Entonces mira que me va a traer a mí un conjunto de características de la imagen que acabo de capturar. En adición, los otros servicios cognitivos de Azure también nos exponen APIs REST. Por ejemplo, la parte de Speech API nos trae a nosotros una API especializada para reconocer cuando vos estás hablando, reconocer el sentimiento con que estás hablando, si vos estás hablando enojado, si estás hablando triste, etc. Y es algo realmente sencillo de implementar. Entonces, listo. Entonces, vengamos a hacer una última prueba con el OCR. El OCR está implementado de la misma manera, solo que no hay que crear un nuevo servicio en Azure, sino que el propio servicio de Vision ya lo trae. Simplemente es cambiar acá en nuestra clase un pequeño parámetro, en este caso sería OCR, para que la aplicación sea capaz de hacer reconocimiento del texto. Entonces vamos a hacer la prueba. A ver si es capaz. Es que mi celular tiene también camarita mala, entonces como que baila. Uy, mae. ¿De otro celular? Ah, bueno. Ya vamos a terminar. Bueno, en este caso no me lo cogió todo como un texto. No me cogió esto como si fuera un documento. No me lo reconoció como si fuera un documento. Bueno, hay un detalle con esto. A medida que se va entrenando el robot de Azure, los resultados, o sea, inicialmente los resultados no pueden ser muy exactos porque obviamente esto corre sobre un robot. La idea es que antes de uno pasar esto a producción o a un ambiente donde se necesita una alta exactitud, es que se entrene el robot que tiene él por debajo con varias imágenes con tal de que nos genere a nosotros un resultado más óptimo. Entonces esperemos a ver si con esta me da, si no pues dejamos así. Sí, fue madre. No sé por qué esta cámara es así tan paila. Y fue pucha. ¿Pero tiene que ser impresa o también sirve manuscrito? No, tiene que ser una imagen impresa, en un documento. Okay. A ver si así me da. Yo muérgano. Bueno, acá me trajo algo de texto. Mira, acá me hizo un reconocimiento de texto. En alguna parte de este documentico chiquitico están estas palabras. Sí, Daniel Barco, por ejemplo. Acá, José Daniel Barco. Efectivamente, sí está definido acá. Entonces, de esta manera sencilla se puede implementar un OCR, reconocimiento de rostros o reconocimiento de imágenes en una aplicación de React o en una aplicación que yo necesite, así sea muy, o de escritorio. No sé si tienen algún comentario, nomás. Por mi parte. Ahorita en el panel te vamos a hacer 1.000.000 de preguntas. Listo, dale. Entonces sería todo. Aplausos.
a los demás expositores para que se paren al frente a recibir varilla. Este es el mejor momento de todos. Ay. Me voy a pasear por aquí atrás. Mauro, Vanessa, Elsa. Bueno, vayan preparando sus preguntas. Primero démosles un aplauso a nuestros... Si no les gustaron las charlas, no fijan, no hay problema. Mentira, no, vamos a abrir este espacio de panel de preguntas. Usualmente tenemos 7 preguntas. Entonces, ¿quién tiene preguntas? Bien, calma. 1, 2, 3, 4, 5. Nos quedan 2 más. Hagamos esa tanda de 5. Empiezo. Buenas. Una pregunta para Elsa. En una aplicación es bueno utilizar tanto Movex como Context. Y en cuanto a rapidez, ¿cuál es más óptimo? Bueno, hola. No me dijeron tu nombre, pero... Hola, Diego. Bueno, ¿sí se escucha? Sí. ¿Cuál es más rápida en cuestión de optimización? Realmente, soy sincera, no me he puesto a comparar, a realizar optimización de un proyecto con Context a uno con Movex. En mi experiencia, añadir una dependencia más puede que se te cargue un poquito más el proyecto. Entonces, y he trabajado en proyectos no de la misma magnitud, pero en uno muy grande utilicé Movex. Entonces, la primera pregunta, disculpa, ¿cómo era la primera parte? Ah, se te olvidó a ti. Que si puedo usar las dos, ok. Como React, Context ya viene con React, pero si ya tienes Movex, sácale todo el jugo a Movex que puedas. Entonces utiliza Movex. Si no, vas a tener, tu código no va a ser tan fácil de leer. Entonces, por mi parte, te recomiendo o el uno o el otro. O sea, Movex ya tiene, ya hace lo mismo que hace Context. Entonces, podríamos usar solo Movex. ¿Quién sigue? Ok. Buenas noches para Elsa. Movex está basado en Flux, al igual que Redux, o en qué está basado Movex. Disculpa. Flux. Aquí me dicen que no, sinceramente. Ellos me dijeron que no está basado. Entonces vamos a creerle a Mauricio, no está basado. Sí, de hecho Movex, yo trabajo un poquito con él. No está basado en el patrón Flux, está basado en el patrón Observer. Sí. Es el patrón que implementa. Entonces ya cosas como reducers, como stores, sí tienen algunas cosas en común, pero no mucho. Y tampoco la inmutabilidad a la vez mucho Movex, cambia mucho. O sea, si venís de Angular, vas a coger Movex y te va a encantar, porque no tienen como ese paradigma de inmutabilidad. Entonces cambia mucho en ese sentido. Bien. Otro. Hola, mi nombre es Camilo. Continuando con el tema de Movex, ¿cuál sería la curva de aprendizaje más corta? ¿Movex o Context? Context. Ya viene con React, es muy sencillo. Yo duré 2 años trabajando en un proyecto con Movex y creo que nunca llegué a entender todo Movex, te lo juro. O sea, y la documentación de Context es mejor que la de Movex. En Movex te van a demorar encontrando más información que React, Context. Entonces, Context. Hay otros speakers aquí. Friendly reminders. Eres famoso. ¿Alguien más? Bueno. Una pregunta sobre React y Angular. Yo puedo poner React en un módulo que tenga lazy loading. Sí, porque lo que realmente te va a iniciar el componente de React es el hook de Angular. Entonces, cuando yo cargo Angular, cuando hace lazy loading, cargo Angular y ejecuto el hook
y toma tu componente de React. Otra más. Pues ya por el fondo, eso, mucho mejor. Es para... Mauricio. Ahorita me dijeron que vos sabías acerca de algoritmos musicales, ¿cierto? Entonces, ¿cómo está implementando con React estas tecnologías para síntesis de sonido? Bueno, yo he trabajado algoritmo musical con un framework de Python que se llama Fox. Y ya viene, digamos, con una API que simplemente si sabes de música y sabes programar, eso tiene métodos, tiene redes, tiene objetos. Para JavaScript hay algo que se llama Tone.js que te provee lo mismo, pues puedes manipular el tiempo, escalas, melodías, etc. Entonces te recomiendo Tone.js para eso. Nosotros tenemos un proyecto personal con Sebastián que estamos implementando como un Fruity Loops con React en la web, pero se demora, es mucho trabajo, pero estamos basados en Tone.js. React, vos sabes que React no tiene nada que ver ahí. O sea, si lo haces con React, Angular, jQuery, con lo que sea, con JavaScript puro, es lo de menos. Digamos que vos puedes implementar todos esos métodos que hay en Tone.js vos mismo, pero te vas a demorar mucho. Ya Tone tiene una API muy completa para eso, tiene acceso al MIDI, tiene todo. Entonces simplemente es usarlo y ya. Bueno, ya eso es creatividad tuya como front, ¿sí me entendés? O sea, vos ya tenés cómo manipular sonido, tenés lo más difícil hecho, ya te lo hicieron. Simplemente, ¿qué va a crear un piano? Ya con React puedes crear un componente tecla, entonces creas un array de 48 teclas y el piano no es grande, cuántas octavas necesitas, saber de teoría musical y saber de diseño, pues, y ya con React puedes construir lo que sea. ¿Alguien más? Que se llama Pure Data. Para Mauricio, ¿es posible utilizar localización en React Navigation? ¿En React Navigation o en React Native? Navigation. Pero no entiendo. O bueno, ¿cómo manejarías la localización en lo que nos explicaste ahorita? Bueno, ahí pues te dice pues como la obviedad de la pregunta, porque en realidad React Native te permite todas las APIs que tiene el dispositivo, te permite usarlas, la localización, acceder a los contactos, etc. De por sí React Native hablo de localización es utilizando el idioma nativo del dispositivo. Bueno, realmente, yo no lo he usado, pero, yo he usado hasta reconocimiento facial con React Native y digamos que ya React Native te da muchas librerías, pero ¿qué pasa y qué es lo que me gusta de React Native? Tiene una comunidad muy grande y de desarrolladores iOS y Android nativos que le meten mucho componente en el bridge y que lo traducen a React Native. Soy casi seguro de que hay una librería para eso. Yo no la he usado. Tendrías que buscar, pero debe haberlo. ¿Aló? Bueno, entonces... es algo parecido a la duda que tiene él. Es sobre el manejo de los permisos y los recursos de los dispositivos. ¿Cómo se manejaría en React Navigation? Bueno, cuando yo por ejemplo integro en mi aplicación React Native, cuando integro por ejemplo la localización o cuando integro contactos, no sé, siempre que voy a ir a esa vista donde está integrada esa librería, él me va a preguntar automáticamente, deseas que pues das permisos para que tu teléfono, la aplicación desea, ¿sí me entiendes? Sí, yo te entiendo, pero, como es más civil, entonces ya sería a nivel de como Android y iOS, entonces los permisos serían un poquito diferentes.
No sé si me van a entender ahí. Sí. Hay un, en el Android y en el iOS creo que se llama Pilis, ¿cómo se llama? Hay varias formas en el Android y en el iOS de vos gestionar los servicios. Si tenés Scope, no sé si hay un archivo que se llama AppList, que vos tenés un archivo de clave de valor donde ahí podés permitir eso o no permitirlo. Lo mismo en Android. O sea, ya es dependiendo de cada dispositivo y de lo que quieras acceder. Y realmente eso pasa en tiempo de compilación. Realmente la potencia de estos frameworks que son nativos para, o sea, son híbridos, ¿cierto? Es que permiten que en tiempo de compilación ya se encargue, o sea, tú generas el esqueleto y en compilación se genera la forma en que él pida permisos o en iOS o en Android. Cada vez que instalamos una librería, React Navigation, iconos, no sé, cualquier librería, vos tenés que linkearla. Eso no lo explico porque nos quedamos acá 2 horas. Pues es muy. Entonces voy a instalar npm React Navigation. Vos pensás que te va a dar de una, pero muchas veces no es así. Si vas a la documentación, él te va a decir manualmente qué tenés que hacer. Tenés que ir al archivo tenés que ir a Scope, buscar un archivo de iOS y empezar a linkearlo manualmente. Lo mismo en Android. Si quieres evitarte todos esos pasos, ya React Native te lo hace. Hace React Native Link, Enter, ya. El por debajo te hace todo ese linkeo. Si vas a agregar fuentes, la misma cosa. Para agregar fuentes en iOS, me imagino que los que programan en iOS saben que hay que ver un camellito. React Native también te lo hace. React Native Link, cada vez que instalemos una librería nos corremos en salud. Si ya son librerías, por ejemplo, de mapas, cosas así, ya hay que volver con los pods de iOS, porque realmente, o sea, eso es otro tema, eso es para una charla larguita. Nos quedan... Pide una ya. pregunta, la última. Bueno, un plus, otra. ¿Vos querías? No. Bueno, la última. El plus de ellos. Sí, el tema de manejo de los permisos en React Native. Básicamente, React Native te trae y te provee un API en el cual puedes solicitar los permisos. Hay diferencias entre las plataformas. En Android hay permisos que ponen en el XML y de una vez, cuando publicas la aplicación ya los obtienes. En iOS siempre tienes que solicitar el permiso del usuario. ¿Cómo se integra con React Navigation? Programáticamente. Tú puedes solicitar, como en cualquier aplicación, los permisos y te va a salir el cuadro de diálogo del sistema operativo. Si tú quieres, tú puedes incluir en el flujo de tu aplicación una pantalla adicional que explique la necesidad del permiso de una forma más amigable que el cuadro de diálogo del sistema operativo. Y desde esa pantalla, que tú integres en tu navegación como un modal, como un stack, como un driver, como lo quieras, como tu diseñador te lo pida, tú puedes explicar y desde ahí ya hacer la llamada a solicitar el permiso del usuario. Bueno, ese ha sido, chicos, el panel de preguntas. Un aplauso, por favor, a la